Antes de empezar, quiero darle las gracias al ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Coruña por invitarme a participar en este evento y por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros esta ponencia sobre un tema tan interesante y sobre todo tan actual como es la digitalización en la odontología. Cuando los compañeros de Henry Schein me propusieron realizar esta ponencia, yo les pregunté sobre qué aspecto en concreto querían que la preparase, porque la digitalización es un campo muy amplio, ¿no? Y tras una conversación llegamos a la conclusión de que quizá podría ser interesante enfocarla hacia todas esas dudas que se nos presentan antes de dar el salto a la digitalización y adquirir un escáner intraoral. Y de ahí viene el título de esta ponencia. En medio de este mar de dudas, pues hay una pregunta muy recurrente que es si realmente merece la pena dar este paso, ¿no? Y detrás de esta pregunta, pues queremos saber si realmente vamos a dar un salto cualitativo en la atención hacia nuestros pacientes. Queremos saber, además, si esta tecnología va a generar un impacto en cuanto a diferenciación y marketing. Y sobre todo, queremos saber si es una inversión rentable. Pues bien, en cuanto al salto cualitativo, lo que realmente queremos saber es si una impresión digital supera en exactitud a una impresión de silicona. Porque si no mejoramos lo que actualmente funciona, ¿para qué vamos a cambiar? Pues bueno, para ello hemos realizado una revisión literaria de los artículos publicados en los últimos 5 años sobre exactitud, veracidad y precisión relacionados con los escáneres intraorales. Y bueno, antes de dar los datos voy a recordar estos conceptos, y es que según la Organización Internacional de Normalización, la exactitud se especifica como veracidad y precisión. La veracidad se define como la cercanía entre el objeto de prueba con el objeto de referencia y la precisión se define como la variabilidad de las mediciones repetidas. Pues bien, en términos generales, la literatura considera aceptable una desviación máxima de 120 micras. En este estudio comparativo, lo que hace es analizar el comportamiento o el trabajo de los 6 escáneres más potentes del mercado. Y obtenemos como resultado que estos escáneres nos ofrecen unos resultados promedio en veracidad y precisión de 35 y 15 micras. Unos resultados muy inferiores a esas 120 micras que se consideran aceptables, con lo cual tenemos unos escáneres pues, que nos aportan mucha exactitud. Por encima, las impresiones digitales, en cuanto a adaptación marginal, logran mejores resultados que las impresiones convencionales, con una diferencia de 20-40 micras. Las mayores discrepancias suceden en las áreas interdentales y en los puntos de contacto. En este artículo describe además que en estas regiones es donde se producen los mayores arrastres, las mayores alteraciones anatómicas y sobre todo se deforma la silicona en el momento en el que extraemos la cubeta pues, de la boca del paciente. También destacan en este tipo de discrepancias pues, una mala manipulación de la silicona, una mala proporción de polvo-agua en el vaciado y en el trabajo técnico de laboratorio, el hecho de manipular esas restauraciones provoca como una erosión en las caras interproximales de los dientes que provocan pues eso, pues unas discrepancias, ¿no? Se desvirtúa esa anatomía original. En conclusión, los escáneres intraorales suprimen errores humanos en fases clínicas y de laboratorio, eliminan errores potenciales debido a la distorsión y deformación de los materiales de impresión elásticos, y que existe una gran variación de precisión entre diferentes escáneres, por lo que debemos inclinarnos hacia uno cuya fiabilidad esté contrastada. Si damos un paso más en cuanto a la digitalización, pues nos adentramos en el flujo chairside. El flujo chairside es una forma de trabajo enteramente clínica donde las 3 fases del tratamiento se ejecutan digitalmente. La impresión es digital, el diseño es digital y la fabricación de esa restauración también es digital mediante un control numérico en una unidad de fresado.
¿Qué es el flujo chairside? Pues el flujo chairside significa el circuito cerrado de trabajo que implica la fabricación de restauraciones dentales directamente después de la preparación del diente, durante una sola cita. El flujo chairside en odontología comenzó en 1985 cuando Morvan y Brandestini introdujeron el sistema CEREC, Chairside Economical Restoration of Aesthetic Ceramic. Con el paso del tiempo fueron apareciendo otros sistemas chairside y los softwares evolucionaron hacia unas interfaces intuitivas que permiten un inicio hacia la digitalización de una forma rápida. Como alternativa al flujo chairside tenemos el flujo lapside, donde disfrutamos de los beneficios de nuestra impresión digital, pero derivaríamos la confección de la restauración a nuestro laboratorio de confianza. En este vídeo ponemos un ejemplo de cómo podemos diseñar una incrustación y cómo podemos adaptarla al punto de contacto. Tenemos herramientas para lanzar el punto de contacto de una forma más apical, más gengival. Evitamos así unas troneras excesivas. Mediante el diseño digital tenemos herramientas para extender nuestra área de contacto. En vez de tener un punto, generaríamos una área, una superficie de contacto más eficaz. Cromáticamente podemos medir la fuerza o la potencia de ese punto de contacto con el fin de evitar esa impactación de alimentos. Estos resultados serían imposibles de conseguir mediante una matriz de acero. En cuanto a diferenciación y marketing, este es un aspecto que destacan mucho los comerciales. Y vamos a ver qué dice la literatura sobre ello. Pues en cuanto a diferenciación y marketing, los pacientes manifiestan una mayor satisfacción en las impresiones digitales que mediante las impresiones plásticas. Esto es fácil de entender cuando realizamos una impresión sobre implantes donde tenemos un pilar en un segundo molar superior en un paciente con el reflejo del vómito como muy presente, y ese tiempo de fraguado de la silicona le supone un momento realmente desagradable. A día de hoy los pacientes ya te preguntan en la clínica si vas a tomar una impresión, si le vas a escanear la boca o si le vas a poner la pasta. Es decir, que la odontología digital no es el futuro, es el presente, está en la calle y los pacientes la solicitan. Además, el tiempo de sillón está directamente relacionado con el grado de satisfacción del paciente. Esto se estudia mucho en ortodoncia, donde se sabe que una extensión en el tiempo de tratamiento está directamente relacionada con los niveles de frustración, hastío, cansancio, falta de colaboración y una percepción al finalizado el tratamiento de baja satisfacción. Y un paciente descontento no habla bien de nosotros, ¿no? En cuanto al impacto visual del flujo chairside, hoy en día no sorprendes a nadie haciendo girar un modelo STL en una pantalla táctil. Pero sí que en el flujo chairside tú tallas un caso, coges al paciente, tallas, tomas tu impresión, delante de él diseñas la restauración, le explicas los beneficios de ese trabajo, que es un trabajo muy preciso, que es un trabajo que va a ir muy bien adaptado, que va a suponer un menor riesgo de filtración y menor riesgo de caries. Le enseñas cómo se fresa esa pieza mecanizada, la colocas en ese mismo día y el paciente realmente se queda muy satisfecho. Yo lo comparo con el show cooking, ¿no? En estos restaurantes japoneses donde te encuentras al sushi man fileteando el pescado, preparándote ese plato y parece que lo comes de otra forma. Le suman valor añadido a la experiencia. En cuanto a la rentabilidad, este es el tema que nos pone más serios, porque los escáneres suponen una inversión considerable. Pues hay algo que nos cambia mucho los planes, y es que va a suponer unos cambios en nuestra forma de trabajar, sobre todo el flujo chairside. Cambiamos estas formas de agendar, ya no citamos a los pacientes en citas de media hora, de 3/4 de hora, de 1 hora para trabajos protésicos, sino que podemos llegar a dar citas de 2 horas, 3 horas o un turno completo en caso de que hagamos un tratamiento en una sola sesión. Y esto de inicio nos agobia, nos preocupa, porque creemos que este tiempo no es rentable. Recordamos esos 6 o 8 pacientes que podíamos haber atendido. Pero confías en la técnica y te das cuenta de que pasa el tiempo y los números cuadran y cuadran bien. Y además te das cuenta de que haces un trabajo un punto más, una odontología más detenida, una odontología más pausada, donde tienes tiempo para conversar con el paciente y explicarle en detalle el trabajo que le está realizando. Creo que esto es importante cuando
hacemos buenos trabajos y no tenemos ese tiempo para explicarlo, es importante que el paciente sea consciente de que se ha hecho un trabajo, pues, un trabajo excelente y que tiene que estar orgulloso de ello también. En términos generales, el flujo digital supone una reducción de los tiempos de tratamiento, un ahorro en el material, agiliza el transporte entre clínica y laboratorio, evita la repetición de impresiones y aporta unas ventajas biológicas. En este artículo compara el mismo tratamiento protésico desarrollado mediante el flujo digital y mediante el flujo analógico. Pues bien, como conclusión, llegamos a que ese mismo tratamiento se realiza en un menor número de visitas y en un menor tiempo de ejecución, lo que conlleva una mayor rotación de pacientes en la consulta y una reducción del coste de hora de sillón. Aquí hacemos un ejemplo comparativo de los tiempos de tratamiento en una impresión sobre implante mediante el flujo analógico y el flujo digital. En el flujo analógico, pues necesitaríamos una primera cita para tomar nuestra impresión para una cubeta individual, la vaciaríamos, la mandaríamos al laboratorio. En una segunda cita tomaríamos nuestra impresión sobre implantes con nuestros transfers. En una tercera cita haríamos la prueba de metal o prueba de pasividad, lo enviaremos de nuevo al laboratorio y en una cuarta cita haríamos la entrega. En un total de 165 minutos y 4 citas haríamos ese trabajo. Pues ese mismo caso, ejecutando con el flujo digital, en una primera cita ya tomaríamos la impresión sobre implantes mediante scan bodies, no con transfers de impresión. Y esto es importante, porque los scan bodies no van al laboratorio. Y al no ir al laboratorio, pues evitamos pérdidas, extravíos, que es un problema que tenemos en nuestra consulta diaria, pues esa pérdida de esos vástagos, esos transfers, en el laboratorio no los tienen, en la clínica no aparecen y hay que estar comprándolos constantemente. Tomamos nuestra impresión digital en 5 minutos. Hoy en día las impresiones digitales, una vez que coges experiencia, se realizan realmente rápido y enviamos el archivo online. La transmisión de datos es por internet y en un minuto tenemos nuestro caso en nuestro laboratorio de confianza y pueden trabajar desde ese minuto 1 ya en ese caso. Y necesitaríamos una segunda cita para la entrega. Con un total de 46 minutos y 2 citas, realizaríamos el mismo trabajo. En este caso digital, omití el paso de la prueba de metal, porque si trabajamos con un laboratorio 100% digital, el nivel de ajuste es muy bueno. El problema es cuando trabajamos con un laboratorio que simplemente imprime esa impresión y trabaja analógicamente la parte protésica a través de la impresión impresa. Y ahí hay una pérdida de calidad y de resolución que se traduce en desajustes. En cuanto al ahorro de material, pues bueno, es evidente. Todo el material que empleamos para una toma de impresiones de silicona y de alginato, pues ahí lo tenemos. Silicona pesada de 2 componentes, silicona fluida, puntas de automezclado, alginato, escayola, pues todo este material nos lo ahorramos. Ahorro en el tiempo de transporte de clínica y laboratorio. Bueno, hablando con los laboratorios, pues nos comentan que en las clínicas de su misma localidad, pues tardan de media en la mensajería 45 minutos. Si trabajas con un laboratorio ubicado en otra localidad, pues puede llegar al día siguiente, incluso 2 días más tarde. Mediante el flujo digital, pues la transmisión es online, en segundos está en el laboratorio, pero además tenemos herramientas en formato chat que te permiten tener una intercomunicación pues muy ágil con el técnico de laboratorio y además puedes visualizar la fase protésica en la que está el trabajo. Puedes ver si está en una prueba de metal, puedes visualizarla, si está en una prueba de bizcocho y se lo puedes mostrar al paciente. Es muy didáctico y el paciente pues, bueno, se queda más tranquilo y no tiene la sensación de que su trabajo está empantanado. En cuanto a la repetición de impresiones, tenemos herramientas de software como esta de análisis de la preparación o PrepCheck, donde nos identifica paredes retentivas, pilares disparalelos. Esas áreas amarillas corresponden a esas áreas que nos pinta el laboratorio en rojo cuando nos manda de vuelta una impresión que no tiene un tallado correcto, no tiene una guía de inserción buena y nos ahorra pues, esa repetición porque simplemente corregimos ese tallado, recortamos en la impresión esa parte que hemos corregido, escaneamos simplemente esa zona y ya tenemos la impresión corregida. Además, cromáticamente pues, también nos informa de cuánto rebaje le hemos hecho a ese pilar, qué distancia tenemos al antagonista, si estamos respetando el espacio protésico suficiente para que esa restauración tenga la resistencia adecuada. Y es una herramienta pues, realmente útil.
Y las ventajas biológicas que aporta la odontología digital pues son interesantes porque no podemos evitar arrastrar restos de sangre, restos de saliva, y no todas las clínicas siguen los mismos protocolos de desinfección de impresiones. Todas esas impresiones se juntan en el laboratorio, ahí se mezclan con muchas manos y hay riesgos de infecciones cruzadas. Con el flujo digital pues lo suprimimos y generamos muchos menos residuos. No hay más que ver cómo acaba un mesado tras una impresión sobre implantes, donde vemos restos de silicona, restos de alginato, puntas de automezclado, fungibles, polvo de retocar la cubierta individual, pues todo ese material acaba en la basura en el mejor de los casos y en el peor de los casos en el mar. Y una vez que nos hemos dado cuenta de que hemos adquirido una máquina que nos aporta pues exactitud en las impresiones y que además nos permite trabajar de una forma pues rentable, pues se nos dibuja la sonrisa en la cara, nos relajamos y empezamos a disfrutar de el universo de posibilidades que ofrece el flujo digital, porque el flujo digital alcanza todas las especialidades de nuestra profesión. Y a día de hoy disponemos de pues, un abanico de softwares específicos de cada campo que nos permiten realizar estudios con todo uso de detalle, podemos planificar los casos muy pormenorizadamente, podemos hacer previsualizaciones de esos tratamientos y digamos que mediante el flujo digital tenemos el control del plan de tratamiento en cada fase, de manera que lo que tú planificas es lo que finalmente ejecutas en la boca. Y eso pues, nos ayuda a tener una odontología pues, mucho más predecible. Y además de softwares, pues tenemos alrededor del escáner pues, una red de periféricos que nos amplían pues, este desarrollo diario, escáneres faciales, hornos de ceramización, CBCT, que lo podemos sincronizar con nuestro escáner intraoral, unidades de fresado, impresoras 3D. La impresora 3D es muy interesante cuando hacemos encerados digitales, podemos positivarlos, imprimirlos en esta impresora y con una llave trasladarlos a la boca del paciente. Y no se me ocurre una mejor forma de explicar pues, estas posibilidades que compartiendo una serie de casos donde en cada uno destaco una herramienta que me parece útil del flujo digital. Y empiezo con este primer caso, que es un caso muy especial. Es el primer caso que realicé mediante el flujo Chairside hace 3 años y medio, creo yo, algo así. Sin tener ni idea, esto se desarrolló a la semana de llegar todo el kit a la clínica y por encima es muy especial porque es mi madre. Y mi madre pues tiene un puzzle de restauraciones en el sector anterior, una corona pues muy antigua y muy fea. Y decidimos pues levantar pues todas esas restauraciones. Fue un caso así un poco de experimento en el que cada diente hicimos una preparación distinta, una preparación total en la corona, una carilla vestibular simplemente con recubrimiento vestibular en otra. Y bueno, lo que quiero destacar aquí es que los softwares son muy intuitivos, son muy sencillos, sin tener formación específica en ellos, pues te permiten desde el primer día jugar con ese diseño, pues tienes herramientas para mover esas restauraciones en todos los planos del espacio, puedes jugar con los volúmenes horizontales, herramientas en formato pincel, formato círculo, con mayor o menor intensidad. Y bueno, y poco a poco pues vas familiarizándote con este tipo de herramientas y cada vez lo haces más rápido. Este caso lo ejecutamos mediante unos bloques de composite de Tetric CAD, de aquella no teníamos la experiencia en materiales más complejos y no queríamos complicarnos y lo hicimos con composite. Aquí tenemos el diseño. Lo llevamos a la boca del paciente, aún está un poquito inflamada ese día. Y bueno, mi madre se quedó muy contenta y yo también me quedé muy contento con el caso. A día de hoy, a pesar de ser de composite, pues los trabajos siguen con unos niveles de adhesión muy buenos, no se despegaron. La verdad es que es un caso que funcionó muy bien. En este segundo caso queremos destacar la herramienta de delimitación del margen de la restauración. Con el flujo digital puedes delimitar ese margen. Esta paciente es una paciente que acudió a la clínica con unas fracturas en el 11 y en el 21. Le hicieron restauraciones que caían repetidamente, se cansó la chica. En el 21 tenemos el diente endodonciado y oscurecido y decidimos
diseñarle pues 2 carillas en el 11 y en el 21. Con esta herramienta en la que podemos delimitar los márgenes de nuestra preparación, lo que hacemos es pues conseguir que realmente vaya por ahí. A todos nos ha pasado de hacer alguna carilla, algún trabajo donde el laboratorio no interpreta bien ese margen, porque deberíamos habérselo marcado nosotros, pero te encuentras con que la carilla es insuficiente, te encuentras un triángulo oscuro que te penaliza la estética y tienes que repetir la carilla. Si la has cementado, pues es un verdadero problema. Y mediante esta herramienta, pues sí que personalizas todo el límite del margen de la preparación. En este caso también lo hicimos con Composite. Y el software te hace una propuesta inicial, a veces más acertada, a veces menos acertada, y poco a poco pues vas diseñando las carillas, manejando las parábolas, podemos reforzar el perfil de emergencia, podemos trabajar bastante bien, como el compañero explicó antes, las preparaciones Bob, y llevamos el caso a boca y lo colocamos, y la paciente pues también se quedó muy contenta y nosotros también. En este tercer caso destacamos una herramienta que se llama, la utilidad de las biocopias. La biocopia es básicamente hacer un modelo de estudio, una llave digital anterior al tallado o anterior a cualquier tratamiento que hagas. Y en esta paciente, pues es una paciente con unas erosiones químicas bastante avanzadas. Y lo que hicimos fue incrementos de composite en todos los bordes incisales, pero levantamos la dimensión vertical en los sectores posteriores con unos implantes y metalcerámica. Y en los 2 incisivos centrales, pues volvimos a hacer otra vez otras carillas de composite, y en esta posición podemos ver cómo podemos jugar con el volumen original de la biocopia, que nos sirve de guía para diseñar nuestra carilla y no cometer errores de hacer una restauración infracontorneada o sobrecontorneada. No hay nada más estético que las parábolas originales de la anatomía de ese diente. En este caso, pues es otro caso más de composite. Le hicimos esas 2 carillas porque, la guía incisiva sí que la tenía bastante marcada y queríamos un poquito más de adhesión, y el 21 pues también estaba teñido y estaba endodonciado y nos ayudó a corregir esa discromía. Llevamos el caso a boca y la paciente también se quedó bastante contenta y nosotros también. Esta imagen es tramposa porque está bastante quemada la de la derecha. Cambiando un poco de especialidad y dejando un poco a un lado la estética y la restauradora, pues vemos la aplicación del escáner intraoral y de la digitalización o el flujo Churchill en este caso, en el caso de la implantología. Aquí tenemos un paciente fontanero que le escapó la llave, le fue a la boca y le fracturó el 21 con pérdida de la tabla parcial de la tabla vestibular, un hematoma. Y procedemos a la extracción de la corona, extracción del resto radicular. Colocamos el implante inmediato post-extracción, regeneramos la tabla vestibular con hidroxiapatita y procedemos a la colocación del provisional directo a implante. Para ello colocamos un scan body, es esa pieza triangular que le transfiere la posición tridimensional del implante respecto al modelo del maxilar del paciente. Y a partir de ahí lo que hacemos es diseñar el perfil de emergencia de esta corona provisional y le damos el volumen suficiente para que estimule con presión las papilas y todos los tejidos blandos para preservarlas y que no se nos colapsen. Además, pues hace un sellado periférico del alvéolo pues muy eficaz, y nos ahorramos el uso de rebases de acrílico, liberaciones de monómeros. Todos estos retoques los hacemos fuera de boca, aliviamos la oclusión fuera de boca, no utilizamos turbinas. Cuando haces una regeneración pues te da mucho miedo pues ese aire. Nos ahorramos el estar testando esa prueba, esa corona reiteradamente. A veces los implantes no quedan con la estabilidad primaria
que a ti te gustaría y estar atornillando y desatornillando, a veces cometemos el error de roscar o desroscar ese implante. Mediante el flujo digital, dejamos la corona fuera de boca, queda como un guante, el ajuste pasivo es genial y una vez que tenemos nuestra corona, pues la llevamos a la boca del paciente. Esto es el día de la cirugía y esto es a los 15 días tras la cirugía. No es una boca muy bonita, tiene un 22 bastante feo el pobre, pero vemos cómo las papilas las mantenemos pues muy dignamente en el 21. Y el último caso que presento es un caso de una rehabilitación oral completa, planificada y ejecutada mediante flujo digital. Es una rehabilitación muy grande, obviamente no fue en una sola sesión. Y tenemos un caso de un paciente pues, con ausencias de los sectores posteriores en el primero, segundo y cuarto cuadrante, unos desgastes pues, muy pronunciados. Y procedemos a hacer un encerado digital. Un encerado bastante complicado porque tiene una compresión maxilar considerable, el 43 también nos lo dificulta, y positivamos ese encerado, lo llevamos mediante una llave a la boca del paciente y el paciente pues se queda contento, nosotros también, funcionalmente está perfecto y lo que hacemos es escanear ese mock-up que está en la boca del paciente y lo vamos a utilizar como referencia para definir o para diseñar nuestras carillas definitivas. En este caso lo vamos a hacer con carillas de Empress, de carillas feldespáticas. Y con la herramienta de copiar y reflejar lo que hacemos es copiar las áreas que nos interesan de ese provisional para que el software después se inspire en ellas y en esa propuesta inicial lo haga lo más parecido posible pues, a esas áreas que nos interesan. Esto me recuerda a una paciente con altas demandas estéticas, una paciente brasileira que acude porque se le despegó una carilla. Tenía unas carillas de 5A5 y se le despegó una carilla, pero bueno, no se le había despegado, se le había fracturado el muñón. Y yo le digo que aún queda algo de corona clínica, que podemos hacer una preparación total. Y me dice que sí, que perfecto, pero que tiene que quedarle exactamente igual. Y yo le digo, bueno, sí, te va a quedar exactamente igual. Y me dice, no me entiendes. Es que en la anterior clínica le dije que me repitiesen la carilla 5 veces porque no me gustaba. Y esta sí que me gusta. Yo dije, bueno, no te preocupes porque vamos a posicionar la carilla en la boca, la vamos a adherir, escaneamos de manera provisional y cuando se mecanice va a hacerla exactamente igual. No se lo creía, pero cuando llevamos la corona a boca, pues se quedó sorprendida porque era una réplica exacta. O sea que es una herramienta bastante útil. Y una vez que tenemos pues bueno, todas las áreas delimitadas, hacemos nuestro tallado y empezamos, nos hacen las propuestas iniciales, no siempre todo lo acertadas que nos gustarían, y vamos poco a poco diseñando pues cada carilla. Vamos mejorando los perfiles de emergencia, vamos mejorando las parábolas, las líneas ángulo. Poco a poco vamos cogiendo destreza con esta serie de herramientas. Cada vez lo hacemos todo más rápido. Pero bueno, como todo, tiene una curva de aprendizaje. Si no queremos hacer este trabajo, no queremos hacer una reconstrucción de cero, estos softwares disponen de unas bibliotecas de dientes con diferentes anatomías, dientes con biotipos triangulares, ovoides, cuadrados, que nos ayudan mucho, sobre todo a la hora de hacer provisionales de una manera ágil. Y son dientes bueno, un poco más estandarizados, pero quedan muy bien. Con esta herramienta, con la rejilla, valoramos un poco las simetrías, los paralelismos. Tenemos herramientas de mediciones. Y, bueno, procedemos a fresar una a una pues, nuestro bloque. Podemos personalizar una vez fresados esos bloques. Podemos trabajar podemos texturizarlos, trabajar la microanatomía. Y
llevamos las carillas a la boca del paciente y el paciente se ha quedado pues muy contento y nosotros también. Como conclusión, el escáner intraoral es una herramienta precisa para realizar impresiones. El flujo digital es un protocolo de trabajo rentable, acorta los tiempos de tratamiento, supone un ahorro en materiales y agiliza la comunicación con el laboratorio. Y por último, la odontología digital posibilita ejecutar todas las fases del plan de tratamiento con exactitud. De esta forma desarrollamos una odontología más predecible. Y antes de despedirme, quiero daros las gracias por vuestra atención y os dejo mi contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere que le comparta algún artículo, pues estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias. Tenida, una odontología más pausada, donde tienes tiempo para conversar con el paciente y explicarle en detalle el trabajo que le está realizando. Creo que esto es importante cuando hacemos buenos trabajos y no tenemos ese tiempo para explicarlo. Es importante que el paciente sea consciente de que se ha hecho un trabajo, pues, un trabajo excelente y que tiene que estar orgulloso de ello también. En términos generales, el flujo digital supone una reducción de los tiempos de tratamiento, un ahorro en el material, agiliza el transporte entre clínica y laboratorio, evita la repetición de impresiones y aporta unas ventajas biológicas. En este artículo compara el mismo tratamiento protésico desarrollado mediante el flujo digital y mediante el flujo analógico. Pues bien, como conclusión, llegamos a que ese mismo tratamiento se realiza en un menor número de visitas y en un menor tiempo de ejecución, lo que conlleva una mayor rotación de pacientes en la consulta y una reducción del coste de hora de sillón. Aquí hacemos un ejemplo comparativo de los tiempos de tratamiento en una impresión sobre implante mediante el flujo analógico y el flujo digital. En el flujo analógico, pues necesitaríamos una primera cita para tomar nuestra impresión para una cubeta individual, la vaciaríamos, la mandaríamos al laboratorio. En una segunda cita tomaríamos nuestra impresión sobre implantes con nuestros transfers. En una tercera cita haríamos la prueba de metal o prueba de pasividad, lo enviaremos de nuevo al laboratorio y en una cuarta cita haríamos la entrega. En un total de 165 minutos y 4 citas haríamos ese trabajo. Pues ese mismo caso, ejecutando con el flujo digital, en una primera cita ya tomaríamos la impresión sobre implantes mediante scan bodies, no con transfers de impresión, y esto es importante, porque los scan bodies no van al laboratorio. Y al no ir al laboratorio, pues evitamos pérdidas, extravíos, que es un problema que tenemos en nuestra consulta diaria, pues esa pérdida de esos vástagos, esos transfers, en el laboratorio no los tienen, en la clínica no aparecen, y hay que estar comprándolos constantemente. Tomamos nuestra impresión digital en 5 minutos. Hoy en día las impresiones digitales, una vez que coges experiencia, se realizan realmente rápido. Y enviamos el archivo online. La transmisión de datos es por internet y en un minuto tenemos nuestro caso en nuestro laboratorio de confianza y pueden trabajar desde ese minuto 1 ya en ese caso. Y necesitaríamos una segunda cita para la entrega. Con un total de 46 minutos y 2 citas, realizaríamos el mismo trabajo. En este caso digital, omití el paso de la prueba de metal, porque si trabajamos con un laboratorio 100% digital, el nivel de ajuste es muy bueno. El problema es cuando trabajamos con un laboratorio que simplemente imprime esa impresión y trabaja analógicamente la parte protésica a través de la impresión impresa. Y ahí hay una pérdida de calidad y de resolución que se traduce en desajustes. En cuanto al ahorro de material, pues bueno, es evidente. Todo el material que empleamos para una toma de impresiones de silicona y de alginato, pues ahí lo tenemos. Silicona pesada de 2 componentes, silicona fluida, puntas de automezclado, alginato, escayola, pues todo este material nos lo ahorramos. Ahorro en el tiempo de transporte de clínica y laboratorio. Bueno, hablando con los laboratorios, pues nos comentan que en las clínicas de su misma localidad, pues tardan de media en la mensajería 45 minutos. Si trabajas con un laboratorio ubicado en otra localidad, pues puede llegar al día siguiente, incluso 2 días más tarde. Mediante el flujo digital, pues la transmisión es online, en segundos está en el laboratorio, pero además tenemos herramientas en formato chat que te permiten tener una intercomunicación pues muy ágil con el técnico de laboratorio y además puedes visualizar la fase protésica en la que está el trabajo. Puedes ver si está en una prueba de metal, puedes visualizarla, si está en una prueba de bizcocho y se lo puedes mostrar al paciente. Es muy didáctico y el paciente pues, bueno, se queda más tranquilo y no tiene la sensación de que su trabajo está empantanado.
En cuanto a la repetición de impresiones, tenemos herramientas de software como esta de análisis de la preparación o PrepCheck, donde nos identifica paredes retentivas, pilares disparalelos. Esas áreas amarillas corresponden a esas áreas que nos pinta el laboratorio en rojo cuando nos manda de vuelta una impresión que no tiene un tallado correcto, no tiene una guía de inserción buena. Y nos ahorra pues, esa repetición, porque simplemente corregimos ese tallado, recortamos en la impresión esa parte que hemos corregido, escaneamos simplemente esa zona y ya tenemos la impresión corregida. Además, cromáticamente, pues también nos informa de cuánto rebaje le hemos hecho a ese pilar, qué distancia tenemos al antagonista, si estamos respetando el espacio protésico suficiente para que esa restauración tenga la resistencia adecuada. Y es una herramienta pues, realmente útil. Y las ventajas biológicas que aporta la odontología digital pues, son interesantes porque no podemos evitar arrastrar restos de sangre, restos de saliva, y no todas las clínicas siguen los mismos protocolos de desinfección de impresiones. Todas esas impresiones se juntan en el laboratorio, ahí se mezclan con muchas manos y hay riesgos de infecciones cruzadas. Con el flujo digital pues lo suprimimos y generamos muchos menos residuos. No hay más que ver cómo acaba un mesado tras una impresión sobre implantes donde vemos restos de silicona, restos de alginato, puntas de automezclado, fungibles, polvo de retocar la cubierta individual. Pues todo ese material acaba en la basura en el mejor de los casos y en el peor de los casos en el mar. Y una vez que nos hemos dado cuenta de que hemos adquirido una máquina que nos aporta pues, exactitud en las impresiones y que además nos permite trabajar de una forma pues, rentable, pues se nos dibuja la sonrisa en la cara, nos relajamos y empezamos a disfrutar del universo de posibilidades que ofrece el flujo digital. Porque el flujo digital alcanza todas las especialidades de nuestra profesión. Y a día de hoy disponemos de pues, un abanico de softwares específicos de cada campo que nos permiten realizar estudios con todo uso de detalle, podemos planificar los casos muy pormenorizadamente, podemos hacer previsualizaciones de esos tratamientos y digamos que mediante el flujo digital tenemos el control del plan de tratamiento en cada fase de manera que lo que tú planificas es lo que finalmente ejecutas en la boca. Y eso pues, nos ayuda a tener una odontología pues, mucho más predecible. Y además de softwares, pues tenemos alrededor del escáner pues, una red de periféricos que nos amplían pues, este desarrollo diario, escáneres faciales, hornos de ceramización, CBCT, que lo podemos sincronizar con nuestro escáner intraoral, unidades de fresado, impresoras 3D. La impresora 3D es muy interesante cuando hacemos encerados digitales, podemos positivarlos, imprimirlos en esta impresora y con una llave trasladarlos a la boca del paciente. Y no se me ocurre una mejor forma de explicar pues, estas posibilidades que compartiendo una serie de casos donde en cada uno destaco una herramienta que me parece útil del flujo digital. Y empiezo con este primer caso, que es un caso muy especial. Es el primer caso que realicé mediante el flujo Chairside hace 3 años y medio, creo yo, algo así. Sin tener ni idea, esto se desarrolló a la semana de llegar todo el kit a la clínica y por encima es muy especial porque es mi madre. Y mi madre pues tiene un puzzle de restauraciones en el sector anterior, una corona pues muy antigua y muy fea. Y decidimos pues levantar pues todas esas restauraciones. Fue un caso así un poco de experimento en el que cada diente hicimos una preparación distinta, una preparación total en la corona, una carilla vestibular simplemente con recubrimiento vestibular en otra. Y bueno, lo que quiero destacar aquí es que los softwares son muy intuitivos, son muy sencillos, sin tener formación específica en ellos, pues te permiten desde el primer día jugar con ese diseño, pues tienes herramientas para mover esas restauraciones en todos los planos del espacio, puedes jugar con los volúmenes horizontales, herramientas de formato pincel, formato círculo, con mayor o menor intensidad. Y bueno, y poco a poco pues vas familiarizándote con este tipo de herramientas y cada vez lo haces más rápido. Este caso lo ejecutamos mediante unos bloques de composite de Tetric CAD, de aquella no teníamos la experiencia en materiales más complejos y no queríamos complicarnos y lo hicimos con composite. Aquí tenemos el diseño.
lo llevamos a la boca del paciente, aún está la encía un poquito inflamada ese día. Y bueno, mi madre se quedó muy contenta y yo también me quedé muy contento con el caso. A día de hoy, a pesar de ser de composite, pues los trabajos siguen con unos niveles de adhesión muy buenos, no se despegaron. La verdad es que es un caso que funcionó muy bien. En este segundo caso, queremos destacar la herramienta de delimitación del margen de la restauración. Con el flujo digital puedes delimitar ese margen. Esta paciente es una paciente que acudió a la clínica con unas fracturas en el 11 y en el 21. Le hicieron restauraciones que caían repetidamente, se cansó la chica. En el 21 tenemos el diente endodonciado y oscurecido y decidimos diseñarle pues 2 carillas en el 11 y en el 21. Con esta herramienta en la que podemos delimitar los márgenes de nuestra preparación, lo que hacemos es pues conseguir que realmente vaya por ahí. A todos nos ha pasado de hacer alguna carilla, algún trabajo donde el laboratorio no interpreta bien ese margen, porque deberíamos habérselo marcado nosotros, pero te encuentras con que la carilla es insuficiente, te encuentras un triángulo oscuro que te penaliza la estética y tienes que repetir la carilla. Si la has cementado, pues es un verdadero problema. Y mediante esta herramienta, pues sí que personalizas todo el límite del margen de la preparación. En este caso también lo hicimos con composite. Y el software te hace una propuesta inicial, a veces más acertada, a veces menos acertada, y poco a poco pues vas diseñando las carillas, manejando las parábolas, podemos reforzar el perfil de emergencia, podemos trabajar bastante bien, como el compañero explicó antes, las preparaciones Bob, y llevamos el caso a boca y lo colocamos y la paciente pues también se quedó muy contenta y nosotros también. En este tercer caso destacamos una herramienta que se llama, la utilidad de las biocopias. La biocopia es básicamente hacer un modelo de estudio, una llave digital anterior al tallado o anterior a cualquier tratamiento que hagas. Y en esta paciente, pues es una paciente con unas erosiones químicas bastante avanzadas. Y lo que hicimos fue incrementos de composite en todos los bordes incisales, pero levantamos la dimensión vertical en los sectores posteriores con unos implantes y metalcerámica. Y en los 2 incisivos centrales, pues volvimos a hacer otra vez otras carillas de composite, y en esta posición podemos ver cómo podemos jugar con el volumen original de la biocopia, que nos sirve de guía para diseñar nuestra carilla y no cometer errores de hacer una restauración infracontorneada o sobrecontorneada. No hay nada más estético que las parábolas originales de la anatomía de ese diente. En este caso, pues es otro caso más de composite. Le hicimos esas 2 carillas porque, la guía incisiva sí que la tenía bastante marcada y queríamos un poquito más de adhesión, y el 21 pues también estaba teñido y estaba endodonciado y nos ayudó a corregir esa discromía. Llevamos el caso a boca y la paciente también se quedó bastante contenta y nosotros también. Esta imagen es tramposa porque está bastante quemada la de la derecha. Cambiando un poco de especialidad y dejando un poco a un lado la estética y la restauradora, pues vemos la aplicación del escáner intraoral y de la digitalización o el flujo Churchill en este caso, en el caso de la implantología. Aquí tenemos un paciente fontanero que le escapó la llave, le fue a la boca y le fracturó el 21 con pérdida de la tabla parcial de la tabla vestibular, un hematoma. Y procedemos a la extracción de la corona, extracción del resto radicular. Colocamos el implante inmediato post-extracción, regeneramos la tabla vestibular con hidroxiapatita y procedemos a la colocación del provisional directo a implante. Para ello colocamos un scan body, es esa pieza triangular que le transfiere la posición tridimensional del implante respecto al modelo del maxilar del paciente.
Y a partir de ahí lo que hacemos es diseñar el perfil de emergencia de esta corona provisional y le damos el volumen suficiente para que estimule con presión las papilas y todos los tejidos blandos para preservarlas y que no se nos colapsen. Además, pues, hace un sellado periférico del alvéolo pues muy eficaz y nos ahorramos el uso de rebases de acrílico, liberaciones de monómeros. Todos estos retoques los hacemos fuera de boca, aliviamos la oclusión fuera de boca, no utilizamos turbinas. Cuando haces una regeneración, pues te da mucho miedo pues ese aire. Nos ahorramos el estar testando esa prueba, esa corona reiteradamente. A veces los implantes no quedan con la estabilidad primaria que a ti te gustaría y estar atornillando y desatornillando, a veces cometemos el error de roscar o desroscar ese implante. Mediante el flujo digital, diseñamos la corona fuera de boca, queda como un guante, el ajuste pasivo es genial y una vez que tenemos nuestra corona, pues la llevamos a la boca del paciente. Esto es el día de la cirugía y esto es a los 15 días tras la cirugía. No es una boca muy bonita, tiene un 22 bastante feo el pobre, pero vemos cómo las papilas las mantenemos pues muy dignamente en el 21. Y el último caso que presento es un caso de una rehabilitación oral completa, planificada y ejecutada mediante flujo digital. Es una rehabilitación muy grande, obviamente no fue en una sola sesión. Y tenemos un caso de un paciente pues, con ausencias de los sectores posteriores en el primero, segundo y cuarto cuadrante, unos desgastes pues, muy pronunciados. Y procedemos a hacer un encerado digital, un encerado bastante complicado porque tiene una compresión maxilar considerable, el 43 también nos lo dificulta. Y positivamos ese encerado, lo llevamos mediante una llave a la boca del paciente y el paciente pues se queda contento, nosotros también, funcionalmente está perfecto y lo que hacemos es escanear ese mock-up que está en la boca del paciente y lo vamos a utilizar como referencia para definir o para diseñar nuestras carillas definitivas. En este caso lo vamos a hacer con carillas de Empress, de carillas feldespáticas. Y con la herramienta de copiar y reflejar lo que hacemos es copiar las áreas que nos interesan de ese provisional para que el software después se inspire en ellas y en esa propuesta inicial lo haga lo más parecido posible pues, a esas áreas que nos interesan. Esto me recuerda a una paciente con altas demandas estéticas, una paciente brasileira que acude porque se le despegó una carilla. Tenía unas carillas de 5A5 y se le despegó una carilla, pero bueno, no se le había despegado, se le había fracturado el muñón. Y yo le digo que aún queda algo de corona clínica, que podemos hacer una preparación total. Y me dice que sí, que perfecto, pero que tiene que quedarle exactamente igual. Y yo le digo yo, bueno, sí, te va a quedar exactamente igual. Y me dice, no me entiendes. Es que en la anterior clínica le dije que me repitiesen la carilla 5 veces porque no me gustaba. Y esta sí que me gusta. Yo dije, bueno, no te preocupes porque vamos a posicionar la carilla en la boca, la vamos a adherir, escaneamos de manera provisional y cuando se mecanice va a hacerla exactamente igual. No se lo creía, pero cuando llevamos la corona a boca, pues se quedó sorprendida porque era una réplica exacta. O sea que es una herramienta bastante útil. Y una vez que tenemos pues bueno, todas las áreas delimitadas, hacemos nuestro tallado y empezamos, nos hacen las propuestas iniciales, no siempre todo lo acertadas que nos gustarían, y vamos poco a poco diseñando pues cada carilla. Vamos mejorando los perfiles de emergencia, vamos mejorando las parábolas, las líneas ángulo. Poco a poco vamos cogiendo destreza con esta serie de herramientas. Cada vez lo hacemos todo más rápido. Pero bueno, como todo, tiene una curva de aprendizaje.
Si no queremos hacer este trabajo, no queremos hacer una reconstrucción de cero, estos softwares disponen de unas bibliotecas de dientes con diferentes anatomías, dientes con biotipos triangulares, ovoides, cuadrados, que nos ayudan mucho, sobre todo a la hora de hacer provisionales de una manera ágil. Y son dientes, bueno, un poco más estandarizados, pero quedan muy bien. Con esta herramienta, con la rejilla, valoramos un poco las simetrías, los paralelismos. Tenemos herramientas de mediciones. Y, bueno, procedemos a fresar una a una pues, nuestro bloque. Podemos personalizar una vez fresados esos bloques. Podemos trabajar podemos texturizarlos, trabajar la microanatomía. Y llevamos las carillas a la boca del paciente y el paciente se ha quedado pues, muy contento y nosotros también. Como conclusión, el escáner intraoral es una herramienta precisa para realizar impresiones. El flujo digital es un protocolo de trabajo rentable, acorta los tiempos de tratamiento, supone un ahorro en materiales y agiliza la comunicación con el laboratorio. Y por último, la odontología digital posibilita ejecutar todas las fases del plan de tratamiento con exactitud. De esta forma desarrollamos una odontología más predecible. Y antes de despedirme, quiero daros las gracias por vuestra atención y os dejo mi contacto por si alguien tiene alguna duda o quiere que le comparta algún artículo, pues estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias.